Parece que estamos en vivo. A ver, Ya. Salud a quienes nos Me están apareció viendo. la... lo voy Ya, a... partimos entonces el capítulo número 4 del programa Quebrantahuesos. Un programa nuevo, un programa que estamos iniciando hace ya casi un mes. Este es el cuarto capítulo, estamos haciendo todos los días sábados a las 7 de la tarde. Estamos conversando de distintos temas, tenemos variados y variadas invitadas. Esta semana teníamos invitada también otra compañera que parece que se quedó dormida porque está allá en Francia y son como la 1 de la mañana allá en Francia. Y estábamos esperando que se reuniera, pero no sé qué pasó. A lo mejor se suma ahí en el camino. Hoy día estamos con Francisco y con Sebastián. Nos iba a acompañar también Monse. La Monse allá en Francia está trabajando de profe, hace clase allá de español. Y el Francisco, aquí tenemos dos científicos. El Seba es profe y el Francisco, ¿en qué estáis trabajando, Francisco? A ver, cuéntanos tú mismo para que empecemos con las presentaciones antes de plantear nuestros temas. Bueno, hola. Me llamo Francisco, como dice Leandro. Yo estudié licenciatura en química, químico industrial, pero no estoy trabajando como científico propiamente hoy día. Estoy trabajando como key user de un sistema que se ocupa en el laboratorio, que se llama LIMS. Y de una u otra manera viene a ser una mezcla entre informático y científico, por cuanto es como el software ocupado para todo lo relacionado con la liberación, análisis, etcétera. Entonces, después de haber trabajado a nivel analítico como, no sé, 10 años en industria minera, farmacéutica, de agua, se dio esta oportunidad y como siempre he sido medio ñoño en términos del computador y aparte por el manejo del idioma y como la empresa donde trabajo yo es filial de una holandesa, se me presentó la oportunidad y bueno, llevo 2 años trabajando en esto. Y como te decía, ya hace mucho rato que no agarro un matraz o una botella de ácido. Entonces, claro, de científico de a poco se empieza a morir, ¿cachai? Pero finalmente Estáis, todos estamos estáis de muriendo de a poco. burócrata. Soy un tecnócrata, me convertí en el tecnócrata ni siquiera burócrata, porque no tomo decisión y soy parte de la discusión densa. Soy el que ejecuta lo, lo necesario. Pero bien, bien, contento igual. Bacán. Y Seba, cuéntanos en qué estáis, dónde estáis trabajando. Yo, bueno, soy profesor de biología, trabajo en un liceo, en el Liceo José Cortés Brown, en Viña. También me he metido mucho en lo que es ciencia escolar y también en algunas áreas de la ciencia como la ecología, y específicamente la ecología, una ciencia muy reciente que es la ecología microbiana. Y a partir de eso he hecho algunos estudios, cursillos, y me he metido como en temas científicos y me ha interesado mucho el tema de la cultura científica. Y hoy día les quiero presentar un tema que es súper importante, que es que se da como súper como normalizado en las discusiones, en los posgrados, en la academia, pero que tiene bastante implicaciones para nosotros en términos de segregación, desigualdad y todos esos temas que hoy en día están bastante en la palestra y que se ha discutido y es un tema, bueno, en muchos sentidos. Bacán, Seba. Ahí nos vaya después a lo mejor tirar algunos otros especificidades sobre tu trabajo también, el que igual tiene que ver con el tema. Exacto. Estábamos hablando recién con los chiquillos cómo partir. Yo la verdad es que el tema que quería plantear hoy día tiene que ver con algo que conversamos la semana pasada. La semana pasada, quienes vieron el programa estuvimos hablando, por lo menos en el caso mío, que el tema que yo quise, o el campo semántico que quise plantear, tenía que ver con la idea del ranking, con la idea del estándar y con la idea del canon. Y cómo la noción de competencia estaba como atravesando estas tres como formas de organización de la cultura y una de las discusiones que se dio, o de los debates, fue la idea de si es que esto de la competencia era natural o no. Entonces yo planteaba que no creía que esto necesariamente fuera algo natural, ¿cierto? Que Rocío en ese espacio planteaba que cuando algo es necesario es como cuando algo es inevitable, que algo que está siempre presente.
Yo decía que en tal caso no pensaba que la competencia fuera algo necesario, pero sí podría debatirse si es que es natural o no. Entonces, yo creo que afirmar o negar una naturaleza humana igual es una postura política. Entonces, si uno piensa en términos como de cosmovisión, ahí el caso de la naturaleza humana o cuál es el rol de la naturaleza en la cultura humana es una cuestión súper amplia y que genera un montón de debate y que tiene un montón de otras implicancias en una serie de temas. Entonces, en relación a eso, yo quería ahí señalar esto de la naturaleza humana en relación de la cultura, cómo estos dos conceptos, naturaleza y cultura, se oponen y muchas veces no logran complementarse, se ven como dos cuestiones antagónicas, ¿cierto? Como que van como por dos carriles paralelos y a veces las miradas de lo que son como los naturalistas, ¿cierto? O los culturalistas o los historicistas van por dos carriles separados muchas veces y no logran ponerse de acuerdo. Es como, no, es que existe una naturaleza humana. Y el otro, no, es que no existe, o si existiera hay que negarla, ¿cierto? Hay como una especie de rivalidad en las dos miradas, ¿cierto? Y generalmente la mirada más naturalista se asocia a la ciencia y la mirada más culturalista o más historicista a la parte más como de las ciencias sociales y la otra es como las ciencias naturales. Entonces, por un lado, ¿cierto? Los estudios de la cultura van como asociados a la ciencia humana, ¿cierto? Y por otro lado, las ciencias naturales van como por otro lado. Entonces, no logran, fue como agua y aceite en algunos casos. Entonces, tenéis como los humanistas por un lado y por otro lado los científicos. Y la escuela y el currículum muchas veces se organiza así, con miradas de la realidad antagónicas, contrapuestas. Entonces, lo que quería plantear yo respecto a eso me surge sobre todo en función de lo que planteamos sobre la competencia, si es que la competencia es algo natural, pero también al mismo tiempo pensaba en otras cosas, sobre todo en el contexto de hoy día en el que estamos de la pandemia, donde lo natural también vuelve a instalarse en la cultura, que es el caso de un virus, ¿cierto? El virus que pareciera ser algo que es parte de la naturaleza, se mete en la cultura, se mete en la sociedad y se socializa, se politiza, ¿cierto? Y se habla ya de una serie de elementos que son como la muerte como algo natural, ¿cierto? También se va administrando de manera cultural. Se habla hoy día de las biopolíticas de la muerte o de la necropolítica. Los Foucaultianos, algunos están afirmando esas líneas. Y yo pensaba, también a propósito que mi papá, mi Iván, que seguramente a lo mejor está viendo por ahí el programa, me decía que habláramos de lo que está pasando hoy día. Y yo pensaba, bueno, es que hoy día están pasando un millón de Muchas cosas. cosas. Entonces yo pensaba, ya, pero hablemos de algo así en concreto. Yo pensaba, la semana pasada, después de terminar el programa, pensaba lo superfluo que a veces hablar de series de televisión o de cine o de cosas que a veces no son como urgentes o no son necesarias de hablar, y que uno la habla un poco como por una especie como de evasión de lo terrible de la realidad, ¿cierto? Y lo terrible es que hay hambre, lo terrible es que hay violencia, y una serie de cuestiones que uno cuando se mete en el mundo de la televisión, del cine, de las series, del Netflix hoy día, hay como una especie de alienación de esta realidad. Entonces yo pensaba, ¿de qué manera uno se relaciona con esta realidad circundante cuando uno sale, por ejemplo, a comprar y ve que hay alguien, no sé, atravesado en el suelo que está, qué sé yo, muerto y curado y uno lo pasa, lo salta como si fuera un perro, como si fuera una piedra, y logra así como evadirlo y no genera ningún tipo de preocupación frente al ser humano que está al lado, y así vamos como acostumbrándonos eh, a actuar de cierta manera, en que uno dice, ¿dónde está la empatía acá? ¿Dónde está la idea como de la alteridad? ¿Dónde está la preocupación, cierto, que uno debería tener por el ser humano? Entonces, ahí hay ciertas miradas, ¿cierto? En filosofía, comentaba yo también el otro día con Rocío, que es profe de filosofía, la visión que tiene Hobbes, por ejemplo,
en su filosofía plantea que el ser humano tiene una naturaleza violenta. Y esa naturaleza violenta, ¿cierto? Lo lleva a competir, a estar constantemente luchando por obtener una serie de privilegios en algunos casos, de gloria, ¿cierto? En el caso del ego. Entonces ahí lo que plantea Hobbes es que desde los orígenes de la humanidad, desde que el ser humano, los primeros homínidos, ¿cierto? Las primeras formas humanas, se lo llevaban puro peleando, pues se lo llevaban puro peleando por tener el fuego en algunos casos, por tener la alimentación. Entonces hay miradas que plantean eso, como que desde los orígenes el ser humano ha estado como en pugna, agarrándose por la comida, agarrándose por todo, por las mujeres, ¿cierto? Peleando, luchando constantemente. Entonces pensaba, en razón de eso, de qué manera hoy día nosotros nos relacionamos con esto que se llama, con lo que muchas personas afirman que es una especie de naturaleza humana. Esta naturaleza que a veces dicen que es como un egoísmo y que formaría parte de una esencia humana. Entonces, ¿qué hacemos con este egoísmo? ¿Qué hacemos con esta violencia que habita, se supone, en nosotros, según muchas personas? Y yo, o sea, en función de eso, le comentaba también a nuestros invitados, al Seba y al Francisco, y ellos igual saben también harto sobre naturaleza, porque estudiaron también ciencias naturales, que hay cuestiones, por ejemplo, hoy día nosotros tenemos un famoso biólogo, por ejemplo, el caso de Maturana, Humberto Maturana, que también se mete como en el estudio más antropológico de la biología y plantea una serie de visiones. Yo me acuerdo de haber escuchado a Maturana hablando que el ser humano, las primeras culturas, las culturas más ancestrales, eran matrísticas, ¿cierto? Eran matriarcales. Y hay otros que dicen, no, que eso es como casi algo anecdótico. Entonces hay una búsqueda también de que si es que hay algo matriarcal natural, o el patriarcado sería algo natural también a la especie, donde es el hombre el que tiene esta violencia y la mujer sería como una especie como de contenedora de esta violencia. Y todo ese debate en el fondo va generando también nuevas nociones. Por ejemplo, hoy día cuando hablamos de la identidad de género, cuando hablamos de orientación sexual, quienes defienden lo natural plantean que solo existe el hombre y la mujer, que la homosexualidad es como un pecado, o que algo antinatural, o antinatura, ¿cierto? Lo antinatura sería algo malo. Entonces yo, como para darle también la palabra a los chiquillos, para no extenderme tanto, quería yo terminar también con la idea de la noción de la empatía. Ya la empatía a mí me parece que igual es interesante como cuando se plantea que la empatía sería algo natural. ¿Ya? No sé si ustedes estarán de acuerdo con eso, pero yo tengo un amigo igual que estudia harto biología, que el cabezón, el Nico, que estuvo hace unos programas atrás, y el Nico siempre defiende que hay como ciertas cosas que son naturales. Por ejemplo, la colaboración, y dentro de eso la colaboración tiene que ver también con la idea de empatía. Entonces, yo quería ahí instalar ese tema, a lo mejor podemos ir profundizando más en algunos aspectos, por ejemplo, ¿qué sería lo más debatible o lo más interesante de debatir? A mí, por ejemplo, dentro de estas cosas que se plantean como naturales, me interesa también hablar de la violencia, ¿ya? Pero la empatía, como decía hace un rato, a mí me interesa porque a veces a mí me cuesta la empatía. Me cuesta como desarrollar la empatía. Siento que es un concepto que, si bien algunos plantean que es natural, yo creo que no lo siento natural en mi caso. Entonces eso yo quería por lo menos, para abrir un poco la conversación del día de hoy, plantearle a los chiquillos, si es que alguno quiere partir ahí estableciendo alguna mirada, alguna discusión, alguna posición, ya se va. Dale nomás, partimos. Ya, primero que cuando hablamos de la naturaleza como concepto es una invención que surge hace poco tiempo. De hecho, surge con los recorridos que hace Van Humboldt, voy por el siglo XVII, siglo XVIII, y esos científicos que se dedicaban y viajaban por el mundo y eran los llamados naturalistas, que eran polímatas, que sabían de todo. Y ahí surgen los conceptos de la naturaleza.
y que en el caso de Van Humboldt realizó todas sus investigaciones en Latinoamérica. Y por eso es que tienen tantos lugares en Latinoamérica el nombre de Van Humboldt, un científico que es un poco olvidado, pero fue súper importante, y también él guió mucho al revolucionario que creó la Gran Colombia, se me olvidó el nombre. Eh, Pero es de la generación, ahí está la generación de Darwin también, ¿no? Claro, de hecho Darwin se inspira en los viajes de Van Humboldt, y en realidad se inspira en los viajes, en sus libros. Él llamó a la Naturgemale, una palabrita que usaba no sé si en alemán o holandés, pero a partir de eso él plantea una construcción en torno a lo que vamos a entender por naturaleza. Por lo tanto, la palabra naturaleza ya es una construcción cultural. Y lo otro, si tú observas la naturaleza y la estudias de forma científica a través de evidencia, de datos, y justificas lo justificas con las investigaciones, lo que tú observas es que a nivel ya micro, por ejemplo, de células, bacterias, microorganismos, se dan las relaciones biológicas. Y las relaciones biológicas hay distintos tipos. Hay relaciones de cooperación, como la simbiosis, y hay relaciones, algunas parásitas, algunas relaciones parásitas, entre comillas, y también hay relaciones de competencia, pero la competencia, cuando surge la naturaleza, se produce cuando existen, generalmente cuando hay falta de recursos. Cuando hay falta de recursos, uno observa que existen organismos que generan ciertas como herramientas para evitar que otros organismos surjan y ellos se puedan mantener a lo largo del tiempo. Entonces, es como, igual yo evito darle como tantas interpretaciones como antropocentristas a la investigación científica, porque uno observa eso simplemente. Ves que una cosa está creciendo, otra está disminuyendo, porque produjo una toxina, porque produjo tal cosa. Entonces, cuando hablamos de lo natural, yo creo que está lleno de cultura, de conceptos culturales, históricos, está lleno de eso. Entonces, y por ejemplo, Maturana, cuando plantea su teoría de la cooperación, él plantea que el hombre primitivo, que cuando se vivía en tribus, era nómade, el núcleo central de las tribus son las familias, los clanes, familias extendidas. Y la forma de sobrevivir frente al clima, frente a los depredadores, frente a animales, etcétera, es a partir de la colaboración. Porque la colaboración genera una ventaja adaptativa. Te permite sobrevivir, porque piensa, el ser humano no tiene grandes defensas, no tiene garras, no tiene veneno, no tiene visión, sentidos tan desarrollados, salvo su capacidad, ¿cierto?, cognitiva. Y a partir de la cooperación surge la necesidad de un lenguaje de comunicarse. Y el lenguaje lo define Maturana como estas coordinaciones consensuales. Y eso surge, y él plantea su hipótesis a partir de la cooperación. Y él plantea, incluso más allá, plantea el amor como la emoción que funda el origen del lenguaje. Entonces, y él crea esta disciplina que se llama la biología cultural. Entonces, no sé, yo no soy experto en ciencias sociales como con todos los teóricos que definen la naturaleza humana, pero ya la palabra naturaleza es un concepto que se origina de una cultura que tiene su historia. Entonces, yo a partir de eso quiero tratar de hablar sobre un tema y ahora voy a comenzar mi exposición, me voy a desviar un poco, pero voy a tomar algunos elementos de Leandro, sobre lo que tiene que ver con la cultura científica. La vez pasada se hablaba de los estándares, se hablaba de la competencia, se hablaba de esta como necesidad de sobresalir y de competir frente a otros. En la cultura científica, por ejemplo, cuando uno quiere, por ejemplo, no sé, hacer un magíster o hacer algún doctorado o algo, siempre te dicen, y sale allí como leer y comprender fluidamente en inglés. Y es como que si tú no sabes inglés, eres como, no sirve, no puedes entrar a los posgrados más importantes, relevantes, ¿cierto? Que tienen ciertas universidades. Y bueno, eso básicamente surge porque el 98% de toda la investigación en ciencias está en inglés. Es muchísimo. Lo que tú puedes encontrar en otros idiomas es bastante poco, y sobre todo en ciencias naturales, física, química, biología, todo está en inglés. Entonces, esta necesidad del inglés, como se le llama la lengua franca, o la lengua como neutral,
que surge con Estados Unidos, con la Segunda Guerra Mundial, cuando gana la Guerra Fría, entre comillas, y comienza esto del desarrollo científico-tecnológico como algo como una idea de progreso. Y esas ideas van a Europa y comienza esto del desarrollo del inglés. Y de hecho, ahora cuando uno dice bilingüe, uno automáticamente piensa en bilingüe, o sea, también sé inglés, ni siquiera otra lengua. Es como bilingüe puede ser cualquier idioma, pero no. Si eres bilingüe, tú sabes hablar inglés. Entonces, esto en Latinoamérica, aparte a final del siglo XX, recién se instala la idea del bilingüismo y la idea del inglés. Y por un lado existe una visión y es la visión predominante de la academia, que dice, bueno, entonces hay que saber inglés porque es la forma en que se comparte, se difunde la investigación entre distintas comunidades, entonces utilizamos la misma lengua y por lo tanto podemos colaborar, cooperar, generar algún proyecto de investigación en conjunto. Una persona que está en China, una persona que está en Indonesia, se comunica con alguien que está en Chile sobre lo que está investigando y listo, se genera un proyecto, se generan relaciones de cooperación. Porque parece una idea bastante interesante, súper La lengua positiva. estándar. Exacto, la lengua estándar del inglés. De hecho, hay un país que es Holanda, y ahí voy a empezar cuál es el problema de esto, que el 70% de los cursos de posgrado se realizan solamente en inglés, ni siquiera en la lengua de ese país, de los Países Bajos. Entonces eso genera una serie de problemas porque en Latinoamérica, por ejemplo, si tú quieres dedicarte a la ciencia, incluso no solamente a las ciencias naturales, eso se está extendiendo a las otras áreas del conocimiento, psicología y otras áreas, siempre tienen la barrera de inglés. Y en Chile, por lo menos, solo el 2% de la persona habla fluidamente inglés. Y aunque tú hables fluidamente inglés, las disciplinas tienen sus propios lenguajes, sus propias palabras, sus propios tecnicismos. Por lo tanto, una persona, aunque seas profesor de inglés, no siempre vas a entender esos lenguajes que están en esos artículos científicos. Entonces, que el 2% solo hable fluidamente inglés genera un problema. Y el otro problema es que, como tú hablabas de la estandarización, hablabas de la competencia. Hoy si tú quieres, por ejemplo, entrar a la academia y quieres hacer clases, investigación, para que tú seas aceptado como un buen académico, tú tienes que publicar en revistas indexadas. Como en el caso de ciencia está la revista Nature o la revista Science. Entonces, un buen académico es el que habla muy bien inglés, el que escribe muy bien inglés y que además publica en esas revistas y eso le genera un recurso a la universidad, prestigio y se vende. Porque la academia es un mercado más, es una industria más. Yo, lamentablemente, de todo lo que he visto y cómo yo me he relacionado con la universidad y la academia en general, es una industria más. Entonces, esto genera que muchas personas cuando quieran involucrarse en la academia, ¿a quién contratan? A la persona que hizo un doctorado, no sé, la Universidad de Talca, la Universidad de Concepción, o el que se fue al extranjero, la Universidad University, bla, bla, bla. Oye, Entonces, Seba, esto, sí. ahí tú viste un documental, hace poquito salió una serie de Andrew, documentales chilenos también que plantean, se llaman Paradojas del Nihilismo. la Tienen tres academia. capítulos. Claro, Sí, tiene lo vi. uno que es desilusión, angustia y el otro publica o muere, creo que el cuarto, el tercero. Exacto. Sí. Y plantea, o sea, lo comentaba también a propósito de lo que dices tú, po. El Francisco también quería interrumpirte algo. A ver, Francisco. Sí, sí, mira, sobre lo que tú decías referente a la publicación, yo me acuerdo cuando estaba trabajando en la memoria, en la Chile, en este caso, yo tuve que salir de mi universidad porque dentro de la oferta que entregaba mi universidad, que es la UTEM, que es una universidad más chica, no me gustaba ninguna de las áreas de investigación de los profesores que había. Entonces tuve que emigrar a la Chile. Y allá en la Chile me tocó trabajar con un profesor que era un publicador recurrente, tanto por sus estudiantes de grado, por los de doctorado. Él estaba a cargo de los doctorados, entonces él regularmente estaba publicando.
Y ahí fue como la primera mirada que tuve yo, o el primer acceso que tuve con respecto al mundo de las publicaciones, porque era una competencia, quién publicaba más, quién publicaba dónde y qué publicaba. Y ahí es la parte donde quiero hacer un hincapié, que dentro de lo que dice Leandro, de lo que es las paradojas del nihilismo, que yo no he podido terminar de verlo porque la verdad me dejó mal, en términos emocionales, como bien eh, denso, y si lo sumáis a toda la realidad que tenemos, que debiera ser densa, es complejo. El asunto es que la publicación muchas veces es como el tema de las patentes, es como sacar por sacar, ¿cachai? Y para justificar un sueldo. Y muchas veces estos documentos no son leídos, y gracias a esto nace esta chica que genera esta como página de hackeo de papers, que se me olvida siempre el nombre, Fija, Sci-Hub, creo que, sí, Sci-Hub. El asunto Rusia. es que una rusa que de hecho está como escondida porque se la quieren pillar y todo, es un tema bien importante. Y aparte de eso, que es el mercado mismo de la publicación, yo que trabajo en la industria y tengo muchos amigos que trabajan en proveedores de la industria, te digo que esta información mueve otro mercado por debajo, que es el mercado de los insumos, de los equipos, y muchas veces, no sé, po, es casi como el tema de los futbolistas o los canjes. Oiga, usted publicó, mire, le traigo este equipo nuevo. Si usted en su publicación dice que lo ocupa, otro negocio más y otro nicho. ¿Cachai? Entonces, el tema de las publicaciones en Chile, que es un país que en general no genera conocimiento, nosotros tendemos a revisar conocimiento. ¿Ya? Ejemplo de ello es que mi proceso, el contenido de mi tesis fue un fracaso en términos experimental. ¿Ya? No se consiguió lo que se esperaba, pero en términos prácticos la investigación se hizo. Entonces, ¿vale la pena publicarse? Es cuestionable, ¿me entendí? Pero se hizo una investigación, se generó conocimiento. ¿A alguien le interesa un huevo? No. Y ahí también está como, ¿qué estamos investigando? Y eso es lo que quería plantear Leandro. Sorry. Claro, Dale, o Seba, sea, continúa con la idea. sí, qué buena la acotación que hiciste de ese documental que yo lo vi. Hablaba sobre ciencias sociales y ahí me di cuenta que también está pasando lo mismo y para qué vamos a hablar de ciencias naturales que es peor, o sea, el 98% está publicado exclusivamente en inglés. Entonces, yo venía diciendo que esto genera que una especie de estatus, una diferencia, segregación inmediatamente. El profesor o el académico que es nativo angloparlante versus el que se quedó acá y que aprendió, hizo algunos cursos de inglés, que hay otra industria, los cursitos de inglés, el británico y el norteamericano y todo, y esos libros de inglés que van a los colegios, o sea, existe toda una industria. Pero además de eso, de los mercados que se están generando, la competencia por publicar, por ejemplo, yo puedo publicar algo, un proyecto Fondesit, que son fondos públicos, que supuestamente eso es conocimiento que queda para el país, para la gente, porque lo paga el Estado. Eso se publica primero en inglés, en una revista indexada que está en otro país, y puedes hablar sobre el sistema educativo chileno, pero está publicado en inglés en otro país. Entonces, ¿por qué lo leen ellos primero? Entonces, es una verdadera estupidez, pero lamentablemente todo se mide y se compite en base a eso. Entonces, y aparte de eso, como tú decías, ¿qué pasa con el conocimiento de cuestiones que no tienen por qué publicarse en inglés, por ejemplo? No sé, por el caso de la ecología, cuando uno estudia de ecología, se estudian, son conocimientos muy locales, por ejemplo, el que pasa en Puchuncaví, ese conocimiento que se genere sobre esa zona va a servir para las políticas públicas o para generar remediación, supongamos, de esa zona para el país. Entonces, ese conocimiento, como es local, está como subvalorado con respecto al conocimiento más internacional, porque el conocimiento internacional que sirve para otros, está en inglés y puede ser recepcionado por estas editoriales, estas revistas indexadas. Entonces, entonces sucede que, aparte que en este país, Latinoamérica, solo el 2% habla fluidamente inglés, aparte de esa segregación que se genera, existen, por ejemplo, conocimiento que pasó con los chinos, que tienen un problema, que se hizo una investigación que se escribió en chino, se publicó en chino, y la OMS casi no recibe ninguna investigación en inglés,
o sea, en otro idioma que no sea inglés, y era alertaban sobre una gripe que se había investigado que podía generar una pandemia, y alertaba en la conclusión de que esto va a generar una pandemia, bla, 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 bla. Y claro, después leyeron ese artículo cuando ya había, no sé, una cantidad muy grande de infectados, una cantidad grande de muertos, y eso con respecto a la gripe aviar. Entonces, aparte que te genera problemas como prácticos. Entonces, o gente que está investigando algo, que no sabe mucho inglés y se da cuenta que eso ya fue investigado o ya se está trabajando, entonces genera problemas prácticos. ¿Y cuál es la solución? Siempre la solución es individual. Si tú quieres ser parte de esa cultura, y ahí viene el tema de la violencia simbólica, donde está este filósofo francés, Pierre Bourdieu, de la violencia simbólica. O sea, si tú quieres pertenecer, tienes que tener ciertos hábitos, y entre esos hábitos tú tienes que saber y manejar el inglés, y eso te da prestigio, estatus y posibilidad de ascender. Pero, ¿qué pasa con los idiomas locales? ¿Qué pasa cuando uno quiere profundizar una idea? Es mucho más fácil hacerlo en tu idioma local. Es mucho más fácil conceptualizar problemas locales en base al idioma local, porque la lengua, y tú debes saberlo mucho mejor, no es solamente no es lengua, también involucra cultura. Y en el caso de Estados Unidos, con el idioma inglés, también hay, en ese idioma, cuando uno hace un curso, no solamente estudias la gramática y todo eso, sino que tienes que también entender un poco de la ideología, de la idiosincrasia, de los valores, y entonces ahí en eso también hay un colonialismo suave o implícito. Entonces nos hace dependiente del conocimiento y de las editoriales y esas revistas que se generan en estos países donde están ubicadas y que recepcionan como todo el conocimiento de todos lados. Por lo tanto, siempre nos estamos pensando desde fuera, desde otra cultura, desde otro, y eso ya viene desde mucho tiempo y como que parece que no podemos salir de ahí. Entonces, y a mí por lo menos me preocupa que no existan alternativas. Por ejemplo, una cosa irrisoria, había un congreso que se hizo sobre ecología microbiana el año pasado que se llama ISME, donde, claro, la página estaba toda en inglés, a pesar de que era para Latinoamérica, y todos tenían que exponer en inglés, y gente que era nativa, angloparlante o no angloparlante nativo, tenía que hablar en inglés, siendo que todos los que estaban ahí eran latinoamericanos que hablaban español. ¿Para qué? ¿Para qué hacer eso? Entonces, eh, es un tema porque se genera una tremenda desigualdad, aparte que se genera también toda una industria, los que no tienen muy desarrollado esto del inglés y la fluidez para el escribir, sobre todo esos artículos que son bastante técnicos, no es como que tú tienes un cursito nomás o haces desarrollas algunos cursos, tienes que escribir en un lenguaje bien complejo que se debe entender porque hay un revisor que te está ahí diciendo, a ver, déjame ver qué hiciste, cuál fue tu investigación, cuál fue la metodología, y si tú estás mal redactado, hay un problema ahí, te dice, no, mejóralo, no lo voy a publicar, mejóralo. Entonces, aparte hay que pagar por publicar en esa investigación. Entonces, y claramente todos los que no somos angloparlantes tenemos una tremenda desventaja frente a ya otras desventajas que existen en Latinoamérica. Entonces, yo creo que eh, ahí hay implícito, como decía, un colonialismo, y que se está abriendo esto del inglés de forma muy acrítica, y no se está tomando como en consideración todas las consecuencias. Y me molesta un poco que siempre tengamos que depender, porque hay saberes, hay ciencias que no requieren de esta internacionalización, esta globalización, porque la globalización es como que genera una hegemonía en muchas cosas, y si aparte es inglés, en el inglés, eso trae consigo una cultura, valores, sentido, y que muchas veces no hacen sentido con lo que está pasando en nuestra realidad de un país como Chile. Sí, es bacán. Oye, esperen un poco. Pausa. Es que le había comentado hace un rato que
que la amiga Monse no sé qué pasó, perdimos su contacto, pero tenemos una otra amiga que estuvo la semana pasada, que es la Rocío. Ya, Rocío tuvo ahí su aparición triunfal. Rocío, puedes desilenciarte para saludarla. Leo, soy aquí yo la cuota de género en este espacio, voy a hacer justicia, a poner la voz. Está bien, está bien. Yo Estaba escuchando de todos modos, estaba muy interesante la conversa y me moría de ganas de interrumpir, así que... Oye, le comentaba yo al Seba también antes de que el otro día tú me tirabas esa talla, pues que tú eras la cuota de género del programa anterior. Y yo le decía también, como yo ya estoy en mi posición de hombre, me voy a tener que cambiar de género, pero para mí es mucho más fácil porque tengo mucho más conocidos hombres que mujeres que pueden participar, porque generalmente le pregunté así como a 10 mujeres y todas me decían, no, no puedo, no puedo. Yo pensaba a lo mejor tendrá muchas cosas que hacer, no sé. Eh, de hecho, ahora la compañera parece que ahora se iba a sumar también la Monse, pero qué bueno igual, Rocío, poder tenerte acá con nosotros. Eh, me habló aquí la otra compañera que se quedó dormida, me dice, me quedé dormida, estaba hace caleta, dice. Pero aquí vamos a tener entonces Vamos una por mayor la cuota. paridad, vamos por la paridad. Eh, Estaba pidiendo la palabra recién el Francisco y después te damos la palabra, Rocío, para que también ahí tires tu contraparte. ¿Ya? Te hacemos una presentación, pese a que ya la hicimos la semana pasada. Rocío es profesora de filosofía, una destacada profesora de acá de la comuna. Da lo mismo. Francisco, Bueno, hola Rocío, bienvenida. Mira, yo tengo ciertos reparos con lo que plantea Sebastián, no necesariamente en que esté en contra, porque gran parte de lo que plantea es cierto, partiendo por la industria de la publicación y todo lo que tiene que ver con el conocimiento, cuando es específicamente local, ya no hay tampoco tanto sentido en que vaya para afuera. Pero me hace mucho eco algo que escuché hace harto años, no sé si fue viendo las series de Cosmos o discutiendo con estos ingenieros que a ese número, que planteaban que el idioma universal es la matemática, ¿cachai? Entonces, hasta que podamos codificar contenido en matemática, ¿cachai? Es complejo no hacer uso de un código estándar. Y dentro de lo que planteas tú respecto a la cultura y todos esos puntos, es particularmente coincidente que hayas dado el ejemplo de Holanda, porque la empresa donde yo trabajo es una filial holandesa, es un laboratorio farmacéutico Synton, que es de allá. Y el asunto es que el tema de ellos lo abordaron de una manera diferente, como política de Estado. Y ahí es donde yo creo que pudiéramos darle una vuelta, ¿ya? ¿En qué sentido? El holandés o el neerlandés es muy parecido al alemán y es súper complejo de aprender. Es bien denso el lenguaje, ¿ya? Así como el no nuestro, también es denso de aprender, porque un verbo en inglés se escribe de una forma, quizás cambia por persona, pero nosotros tenemos 7 u 8 diferentes tiempos por persona. Entonces, que un gringo aprenda español es un culazo enorme y muy lento. Pero, ¿qué pasa en Holanda? En diciembre pasado vinieron dos personas de la filial a una presentación que hacía nuestro, hacía el software que manejamos en Chile. Vino un argentino. El argentino estaba casado con una chilena y él estaba presentando acá en Chile y estaban justamente estos dos holandeses. Y obviamente los holandeses no hablan español, así que durante la presentación del argentino se la bancaban porque esa presentación era en español. Y después tuvimos cierta reunión. Y ahí, haciendo un poco camaradería con la gente, les preguntaba yo cómo saben inglés, de dónde nace esto. Y el asunto es que ellos, como desde primero, segundo básico, tienen un bombardeo fuertísimo con el idioma. Y en particular, Niels, que es una de las personas que vino, hablaba holandés, obvio, inglés y un poco de francés. Y el otro chico, bueno, que tiene como 60 años, holandés, inglés y alemán. Entonces, cuando la política de Estado está apuntada a que no solamente sea el manejo del lenguaje como herramienta comercial, sino también como desarrollo cultural, es que se vuelve interesante. Y aquí también me acuerdo del baterista de mi banda, Diego, un gran amigo,
que la primera carrera que él estudió fue traducción, intérprete, no me acuerdo bien el nombre del título, en japonés. El asunto es que la dejó al año, porque era un culazo rígido, complicadísimo, no le daba, era muy complejo. Em, pero ¿qué fue lo que le quedó? ¿Cachai? Que un poco lo otro que quería decir. Em, el enriquecimiento cultural. Porque, por ejemplo, en nuestro idioma nosotros tomamos 11, pero eso no se traduce afuera. ¿Cachai? Entonces, si un gringo tú le enseñas español y le dices vamos a tomar 11, ¿qué? No va a asociar el concepto. Y hay muchos conceptos que vienen de otro idioma que pasa muy fuerte ahora, que yo también lo quería plantear dentro de lo que quería decir, era la apropiación cultural de otros conceptos. Y si hoy día veía a los cabros chicos, están súper mexicanizados. Tienen un montón de palabras que tú decís, ¿por qué dice Ah, vídeo? ¿Cachai? Si es video. güey, Y tiene que ver ándale, con un poco de repente si te vas como a la historia para atrás, ¿cachai? Cuando se generó toda esta polémica de la Torre de Babel, que Dios dividió a los hombres en muchos idiomas para que no se unieran, ¿cachai? Yo creo que de repente el mundo apunta para todo lo contrario, que es generar un nuevo idioma, que es algo parecido a lo que hizo el vocalista Sigur Rós, no sé si ubican esa banda, pero si no, denle una vuelta, o que pasa con los Sims, que es un juego de Play, computador, etcétera, que tienen su propio idioma, ¿cachai? Entonces, por muy complejo que sea el escenario respecto a la obligatoriedad de ocupar el inglés como lenguaje, yo creo que es funcional en el sentido de que es mucho más simple que nuestro idioma para universalizarlo. em, y también tiene mucho que ver con el origen de esta revista. Si hubieran nacido en Bolivia, probablemente no hubiera sido en inglés. Y ahí viene la segunda parte. ¿Quién invirtió, quién generó este nicho de negocios? ¿Cachai? Y obviamente también hay mucho novismo al respecto sobre que no, esto está mejor porque está en inglés, ¿cachai? O esta falsa idea de que el inglés es mejor, ¿cachai? Pero yo más que quedarme en la injusticia que me parece válida, ¿cachai? Por cuanto es difícil, a ninguno nos... Leandro fue compañero mío del liceo y creo que puede dar fe que el nivel de inglés no era el mejor. ¿Ya? Yo me salvé porque estudié en un colegio particular de niño, pero oye, y era mala la educación. Tenía TV cable, aprendía con las películas. Sí, Y yo no el tenía TV asunto, cable, no podía aprender nada. el asunto es que Pobre. vale la pena también darle una vuelta a cuáles son las políticas de Estado respecto al manejo del idioma. ¿Cachai? Con Leandro, yo tuve francés hasta séptimo, no, claro, hasta séptimo, ¿no? Octavo. Séptimo y octavo. Y a mí me encantaba el francés y teníamos inglés y francés, ¿cachai? ¿Y por qué lo cortaron? Porque matemáticas. Porque había que hacerlo electivo, ¿verdad? Y había que meter más ciencia. Y esa ciencia, cuando yo entré a la universidad, me di cuenta que los cabros que venían del Lastarria o del Nacional sabían hacer integrales, derivadas, y yo con cueva sabía sumar, ¿cachai? Entonces ahí las políticas educacionales marcan mucho lo que viene para atrás. Y después podéis plantear qué pasa con estos colegios que tienen admisiones especiales. O sea, desde la cuna ya está sacrificando un montón de gente que no va a aprender ni matemática ni idioma. Y eso tiene que ver con políticas de Estado, ¿cachai? Y quizá en un tiempo más podríamos decir, oye, ¿sabéis que esto hay que publicarlo en inglés o en francés? Porque ya te manejáis con los dos, ¿cachai? Obviamente eso está a años luz de pasar, pero más allá del impacto directo del solo Oye, idioma, te voy a frenar, sí, perdón, Francisco. me fui en Oye, volar, sorry. voy a presentar a Monse que se había quedado dormida efectivamente. Que la Monse estaba en Francia, Rocío, y allá son las 1 de la mañana. Y estaba esperando hace rato y yo me puse a ver La Jauría y no me conecté nunca antes del horario que había estipulado. Así que hola Monse, ¿cómo estás? Hola, 1:48, te corrijo, Bueno, 1:48. van a Y ser lo las 2 de siento, la mañana allá disculpa. en Francia. Discúlpame, No, pero yo estaba esperando, te juro, pero me fui al sueño. no Pero ya importa, estoy. lo importante es que estás acá. Ya, estábamos recién comentando, hablé yo al comienzo, después habló el Seba, el Francisco todavía no plantea su tema, se integró Rocío también ahora como, como Ya. plan Z, y nada, pues iba a hablar la Rocío recién y después te damos el pase, pues Monse, para que tú también tires tu tema y a ver si podemos también ir dialogando, porque Seba ya más o menos presentó. Yo igual, podemos retomar los temas siempre, obvio. Eh, y nada, pues, ahora le damos el pase a la Rocío ahí para que
también discuta sobre lo que estamos hablando. No, yo estoy acá de comentarista, vamos casi ya en la paridad, pero nos falta todavía. Bueno, yo cuando lo estaba escuchando antes de entrar y dije, oh, están hablando el lenguaje, qué buena, porque a mí me encanta el tema del lenguaje. No recuerdo bien, no recuerdo quién era que decía, pero hay un pensador que justamente planteaba que el primer modo de conquistar a un pueblo, lo primero que uno debería hacer es que hablen tu lengua. El lenguaje como el primer modo de conquista. Y es súper interesante porque uno piensa efectivamente, no sé, pues en el pueblo mapuche, quienes no tienen permitido, no hay educación en su lengua y no están las condiciones para que su lengua se conviva con la de nosotros, y también en esto que planteaba Sebastián, ¿cierto? Del idioma, también en esta lógica de la conquista, que tiene que ver también con lo que decía Francisco de aislar la discusión y que ojalá solo quienes entiendan el idioma y luego que aprendiste el idioma, el tecnicismo de la disciplina, tengan acceso y puedan debatir sobre eso. Entonces me parece súper importante porque la lengua efectivamente influye muchísimo en cómo pensamos, en cómo estructuramos el pensamiento. De hecho, incluso en cómo conversamos. Si uno se da cuenta, uno a veces dice, hoy en Chile como que hablan uno sobre el otro, en cambio, ay, los franceses saben conversar muy bien. Claro, pues si ponen el verbo al final de la oración, por supuesto que en ese tipo de idiomas hay que esperar a que el tipo, la tipa termine de hablar para saber para dónde va, po. En nuestro idioma no se da así, entonces pensamos de otro modo. Es más sobre la intuición la conversación que sobre lo demás, como que uno va completando lo que la otra o el otro quiere decir. Ahora comparto completamente lo que decía Francisco frente al negocio que hay detrás. Pues Chile es un gran ejemplo, se legisla con estas voces de expertos, de expertas en ciertos temas y claro que el paper y toda esa industria que hay detrás es un modo de legitimar eso. Y ahí me acuerdo del profe Carlos Pérez, pues cuando plantea que en realidad el método científico no es un modo de producir conocimiento, sino es un discurso para legitimar ciertos tipos de saberes sobre otros. Pues. Entonces, bueno, hasta Aristóteles decía en la ética muchos siglos atrás que sería estúpido pedirle a todas las ciencias que produzcan o piensen con la misma rigurosidad en cada una de ellas. Ya lo decía él, pero hoy día este modo de producción del conocimiento efectivamente nos pide como a todas las mismas condiciones para tener autoridad de decir algo. Eso, chao, me voy. Oye, vamos como siguiendo un poco el orden. La Monse le damos la palabra igual para que... y después dejamos al Francisco al último porque igual como para dar también las voces. Monse, yo vi la jauría, por si acaso. Que la Monse quería hablar de la jauría. Y tiene que ver harto con lo que yo planteé al inicio aquí de este programa, con la idea de esto de la naturaleza, porque una de las defensas constantes que se hacen en esa serie es que hay una naturaleza del hombre, ¿cierto? Y en esta naturaleza del hombre es la naturaleza de violar y de dominar y de competir y de doblegar, y eso sería como la naturaleza del hombre. Y la mujer, en cambio, ¿cierto? Sería como una especie de subespecie, ¿no? Donde está como condenada a ser doblegada por este hombre macho alfa. Eh, entonces esa es como dentro de la idea ordenadoras de la serie está eso, pues, se plantea también lo del feminismo en el contexto muy de ficción, porque también es un colegio así como muy de cuico y aparece así como casi como que ese fuera el nicho del feminismo a nivel nacional, po, ¿cachai? Pero igual es una ficción, igual es interesante que se plantee en Chile en este periodo. Yo encontré que la serie al menos tenía harto que decir. Monse, si querías tú también ahí iniciar tu tema comentando eso o comentar si es que alcanzaste a agarrar algo de los otros temas. Mira, lo que comentó el compañero ahí del inglés o no sé, yo había empezado ya a discutir como en el chat de antes, como que, pero es que anglosajón significa esto y todo, entonces, qué lata que no lo alcancé a escuchar.
pero por lo tanto, o sea, si me hacía un resumen en bola, pero después me meto mejor en la conversa que se dé porque no agarré solo la última parte. Y con respecto a la, bueno, vuelvo a reiterar mi disculpa, porque de verdad Leo me quedé dormida, en serio. Estaba, de verdad, te juro que No, estaba tranqui, esperando. tranqui. Si no estamos, Y estamos en la tele. además que no me llamaste antes, me dijiste que no íbamos a comentar antes y yo confío en eso. En fin. A ver, lo que me pasa con la jauría, y en realidad yo quería como partir un poco más de atrás, como el tema como era cómo se está dando ahora en todo el tema audiovisual, los temas sociales, ¿cierto? Uno de ellos, claro, es el tema de la jauría. Yo estaba mirando otras series, por ejemplo, no sé si viste Homemade, como hecho en casa, que está en Netflix, y no es una serie, sino que es como una compilación de mini documentales que están hechos como de manera Ah, casera por algunos directores. el otro día vi eh, uno. ya. Obviamente está producido por la misma, por Fábula, por esta misma productora pública chilena que es como la superestrella. Entonces obviamente están los directores chilenos y otros más. Y hay varias mujeres que igual es como la gracia que están hechos es con el celular, ¿cachai? Con súper pocos recursos. Son, y bueno, y dura súper poquito, como 11 minutos creo que dura el más largo. Y hay re buenas cosas que encontré yo que en el fondo es como el confinamiento, el encierro, y son, no sé, pues me grabó mi vecino, me grabó mi marido, y hice solamente esta película en mi casa con tales recursos, está como súper claro eso. Eh, como efecto pandemia. Lo otro era la revista que leíamos, ¿te acuerdas? No me acuerdo cómo se llama, la que nos mandábamos por PDF, que es como una recopilación de artículos de como pensadores intelectuales en que se recopila como Ah, la del, ¿cómo se llama? La sopa de Wuhan. eso. ¿Cachai? Como todas esas cosas han aparecido y sobre todo, digamos, en Chile, yo he encontrado pequeñas cosas, bueno, yo que estoy acá igual no me llega lo mismo que allá, hay muchas cosas que no puedo ver porque estoy fuera de la zona geográfica y obviamente nunca me he desconectado, pero he encontrado, por ejemplo, ciertas como iniciativas, por ejemplo, las radios digitales, hay una radio digital que se llama Holística Radio, no sé si la han por ahí escuchado, que es dirigida por un uruguayo. Y este tipo, como buen medio así nuevo, como que nadie no lo pescaba mucho y de repente se agarró a una mina, porque son casi puras minas, y creó como un programa X y llegaron todas las comediantes como de stand-up, ¿cachai? De chilena, y están todas ahora ahí metidas haciendo como entre stand-up y programas radiales y todas tienen como una línea editorial distinta, pero la mayoría son como contestatarias y un poco que recogen todo este tema político y social que está viviendo Chile junto, porque obviamente está junto a este tema de la pandemia. Eso como por si les interesa y porque a mí me llama la atención como toda la... Y bueno, si ustedes se meten a la a holística.cl, que es la página de la radio, y además si se meten en Spotify, están todos los podcasts, están todos los programas distintos y pueden ir cachando de gente incluso conocida, que está como produciendo cosas por ahí. Ahora todo muy Zoom, muy todo esa onda. Entonces, la idea era un poco como discutir qué se da, obviamente en esta el último ejemplo es casi puro feminismo rabioso casi, ya como una cosa mucho más radical y mucho más como, a ver, menos teórico y más práctico, más activo, no sé cómo decirlo. Como no es tanto como, ay, sí, soy feminista y estoy criticando desde ahí, sino que cómo me muevo, dónde están las organizaciones, dónde están las ollas comunes de verdad, ¿cachai? ¿Dónde está de verdad el foco de protesta? Y para terminar, voy a hablar brevemente de la jauría, porque no creo que todos la hayan visto, entonces igual es como fome, pero a mí me parece que como tú decías, es como súper positivo que se estén hablando estas cosas, que se esté invirtiendo, sobre todo en una plataforma como Amazon y todo, pero por otro lado, la temática que se da, si bien
es todo el tema como del feminismo y todo, me parece que está súper enfocada está enfocada como un producto más que como una cosa más comprometida. Y con esto me refiero a que, claro, si tú veís la cuestión, están todos los temas, todo, es como que el guionista, o no sé, intentó agarrar todos los temas, aborto, feminismo, violación, el robo de niños, tráfico, no sé, todo, todo. Entonces, como que desde el punto de vista narrativo me parece que el exceso de subtramas que hay me deja un poco agobiada. Y por otro lado, la visión del patriarcado, porque es lo que tú decías, es todo el rato contra el patriarcado y desde hartos como focos. Y resulta que el psicópata al que tanto están buscando no es como, yo siento que no es como una parte del engranaje social como es en realidad, no es un psicópata que está ahí dañado y está siendo parte al mismo tiempo como de la sociedad, sino que es como un tipo aislado, como que si fuera la mente criminal, ¿cachai? Que está como marioneta, abusando al mismo tiempo de hombres y llevándolos como a como a maltratar a mujeres como si fuera una venganza y como filosofando contra el patriarcado, y eso en realidad como que no es así. Y me parece como no tan bien que se enfoque desde ahí como el móvil de la serie, porque el móvil de la serie es como todo el juego que un X malo está como desarrollando en contra de las mujeres. Entonces, sí, me parece que como que eso pudo haber sido abordada desde un punto de vista un poco más correcto con la realidad, porque es como que si hubiese estado construida esa serie con puras cuñas, así como de que yo dije, Pero si es ¿cachai? No no le sé si olvidó será tan tal. así. A mí eso es lo que me pasó. Igual es válido y es súper como bacán que exista, ¿cachai? Y con todas las lucas de que hay, pues, o sea, obvio que si está producida por un equipo como ese, es cuica, son puros cuicos, ¿cachai? Pero en fin, o sea, si hiciera tan tecnológico el asunto, pero ya hay un rollo con la tecnología ahí, no sé, no me parece tan como fiel a la realidad. Y además que las referencias son tan absurdas como al Silencio de los Inocentes o a La chica del dragón tatuado, que es como, no sé. A mí no me gustó mucho, lo digo, pero no solamente por la forma, la narración, y como podría estar criticando todo el rato, pero sí me parece que ese enfoque que se le da, como que si hay un psicópata aislado que se vale de la tecnología para manipular y por eso los hombres maltratan a las mujeres. No es así. Es un problema que viene de otra parte, ¿cachai? Y que es parte del sistema y no es de un tipo que más encima, bueno, no voy a hacer spoiler. No Eso. hagáis spoiler, ya ahí contaste toda la serie. No. No es cierto. Oye, Ya. Eso. buena, Monse, bacán que hayáis planteado. Oye, bueno, aquí vamos a dejar como un poco abierto, aunque nos falta el Francisco que plantee su tema. Démosle una vuelta ahí a la serie si es que algunos la han visto, o si quieren comentar sobre el tema de la serie, porque me parece que el tema es lo interesante. La serie me parece que es un producto cultural del nivel hollywoodense, así, del más puro estilo hollywoodense, y no me parece que esté tan mal, porque es como, tiene buena fotografía, ¿cierto? Tiene un buen montaje, etcétera. Pero es un producto hollywoodense, o sea, es como ver una película típicamente gringa, pero hecha en Chile. Y eso es lo que es La Raín en el fondo. Pues La Raín es el director chileno más importante probablemente hoy día del circuito de la industria cultural neoliberal mercantil del mundo del cine. Pero eso no lo hace necesariamente un mal director, o sea, es bueno en lo que hace. Y lo que hace es como vender en el, no sé, en su lógica nomás. Pero a mí, por lo menos, dentro de esa lógica, yo no le hago el quito a ni un producto de la propaganda yankee, ni ningún tipo de producto. Me parece que son todos como dignos de análisis y de comentario. No sé qué piensan Yo, ustedes. miren, Seba. la verdad es que yo no he visto la serie, pero que quiero apuntar algo que se ha conversado y que es transversal, que es el tema de la cultura. Por ejemplo, en el caso de la ciencia, sucede que cuando, no sé, po, hay un investigador que hizo un descubrimiento súper bacán, publicó en una revista local y es de Panamá,
versus un gringo que hizo una investigación que tuvo los mismos resultados, pero muchos meses después, a quién tiene más peso o quién tiene más estatus, claramente va a ser el gringo en la universidad X con muchos académicos que versus lo que está haciendo otra persona. Entonces, yo creo que siempre hay como una especie de, estamos tan inmersos dentro de la cultura americana, sobre todo norteamericana, estadounidense, en todo ámbito, impacta a nivel del conocimiento, de cómo se hace ciencia, de cómo se validan ciertas hipótesis, ciertas teorías, ciertas ideas, versus otras hipótesis que son generadas en otros puntos del planeta. Entonces ahí está el tema como ¿cómo se llama esto? La geopolítica. Y también lo que tú mencionas, el tema de la cultura, o sea, estos formatos ya estamos Amazon, Netflix y todo eso, que a mí me aburre, la verdad, ni siquiera ya como que me satura un poco ver eso, porque es lo mismo y uno puede como predecir cómo van a ser las historias, qué va a pasar, qué temas están abordando y desde qué punto de vista lo están abordando. Entonces, acá yo tengo algunas citas que me gustaría señalarle a propósito de lo que decía Francisco. La primera cita que es que parecía la que mencionaba Rocío sobre Aristóteles, dice, resulta asombroso y como poco moderno que sea un dominante el que venga a quejarse de que el dominado no pone bastante de su parte, en el sentido de todas estas políticas de que por qué el país no aprende inglés, o por qué el país no es como como los europeos, o por qué no somos como los franceses, o por qué no sé, y siempre existe como un complejo de inferioridad, o no sé, un desprestigio a todo la cultura que no se hace, y a todo tipo de conocimiento, el arte, la ciencia, etcétera, que no se hacen tomando marco de referencias allá. Y cuando se hace algo de acá, cuesta un montón sacarlo adelante, cuesta un montón posicionar ideas, y de hecho el tema de las lenguas, como decía Rocío, son sistemas de pensamiento. De hecho hay un día de la lengua indígena, cada una semana, no sé, desaparece una lengua en el planeta, y también esas lenguas no, son corresponden a sistemas de pensamiento, corresponde a culturas y a visiones diversas, que en el caso de la ciencia podría proponer una interpretación que pudiese generar un conocimiento que pudiese solucionar algún problema. Entonces, el que exista esta homogeneidad, a mí lo que me molesta no es que se aprenda inglés, es que exista una homogeneidad y que te violenten de forma implícita, simbólica, porque no es explícito, la violencia simbólica no es, cuando como que es como algo que uno no tiene conciencia de que está siendo violentado. Cuando ya tienes conciencia, deja de ser simbólica, porque lo conceptualizas de otra forma. Pero como esta violencia que está súper instaurada de vernos y mirarnos y analizarnos y compararnos todo el rato, que es agotador, cansador y agotador también debatirlo con otras personas que tienen metido esto en la cabeza, desde el mundo anglosajón o desde de esta cultura, ¿cierto?, dominante que algunos dicen, imperialismo, ya comunista, no sé, dice estas palabras, eso no es verdad, hay gente que cree que no es eso, pero es real, y no es algo como el colonialismo antiguo, violento, donde matan a la gente, no, son productos culturales los que se insertan, ideas, paradigmas, etcétera, en Latinoamérica, y que nosotros lo absorbemos y sin ninguna crítica. Y los que hacen alguna crítica siempre obviamente visto como ya estos los que no sé qué. Oye, gato me está invadiendo, permiso. Oye, el Pancho quería ahí complementar. Francisco. Ya. Mira, primero no he visto la serie de la Jauría. La verdad, comparto un poco la opinión de Seba al respecto, que muy Avengers, ¿cachai? Onda muy Hollywood, mucha producción, y después sumado a lo que va diciendo la compañera referente a que se pierda un poco el feminismo activista, ¿cachai? Que, bueno, estamos viendo una nueva oleada de feminismo, ¿cachai? Donde la discusión es súper intensa todavía, está un poco ahí congelada por todo lo que nos está pasando, pero es real. Eh, a mí como hombre me toca estudiar, darle una vuelta, ¿cachai? Sin poder, o sí pudiendo ser parte de este movimiento. Es una discusión que todavía es muy densa de dar, que no tiene sentido darla ahora. Me genera... Démosla. No, estoy loco. Tengo que ir a acostar a la guagua más rato. Me genera el siguiente reparo,
que es algo que también toco en lo que planteo, que es, y ahí estoy de acuerdo con Sebastián, la influencia de ciertos, no encuentro la palabra ahora, pero la influencia de ciertos medios en la definición de una cultura. Si yo soy una persona no involucrada en el proceso, ya sea revolución, feminismo, lo que sea, y veo esta serie, me voy a identificar con la idea y asumo que eso es el feminismo. Entonces, de una u otra manera, también es propaganda. ¿Cachai? Es positivo porque no se daba hace 5 años, pero ¿hasta qué punto es positivo si limita el concepto? Y esa es la opinión que tengo, ¿cachai? Porque si metís todo a la juguera y sacaste todo junto, después alguien te dice el día de mañana, no es que las feministas, perdón, son todas abortistas. Y puede que haya feministas que no lo sean, ¿cachai? Entonces termináis caricaturizando algo que bueno que exista siquiera la idea, pero pucha, quizás pudo haber sido mejor. Y cuando hay una editorial grande como Prime de fondo, siempre hay como una intención. Es como un poco lo que pasó con la historia de Howe, que terminaron haciendo una caricatura, tampoco la vi, ¿cachai? Pero mucha gente me planteó esta idea de que el fútbol chileno no se manejaba de esa manera, los personajes no correspondían, pero igual es lo que vende, ¿cachai? Es como que cacharon que Narcos le pega y puta, todo ahora es narco. Y es como el actor argentino, que puta, se me olvida el nombre ahora, pero que es un crack, el men que hace la escena en el banco con el extintor, Darín, Garín. Darín, El Darín. loco le llaman y, oye, tú eres argentino, queríamos que hagas de narco. No, yo no voy a hacer de narco, porque yo soy actor, hago de todo. ¿Y qué pasa cuando la producción grande viene y se come la idea, las vende de una manera fácil de digerir? ¿Cachai? Y ahí esa es la opinión que tengo con la serie, que evidentemente va a ser como coherente, me gustaría verla, y sobre todo porque mi esposa la quiere ver, entonces como que estoy obligado. Eh, y eso. Y en relación a lo del lenguaje, en ningún sentido se puede obviar la hegemonía de la cultura yanqui, ¿ya? De hecho, si tú vas a reuniones de empresas, te encontrás con un montón de conceptos, el know-how, el ASAP, ¿cachai? Y un montón de snobismo que tú decís, oye viejo, dímelo en español. De hecho, dímelo en chileno, ¿cachai? Porque es más rápido. Pero mi punto, de una u otra manera, que no quería sonar tampoco tan mamón cuando lo planteé, era de que si bien el idioma que se plantea en los estudios, ya sea de academia, posgrado, industriales, es de ciencia, eh, el código que se ocupe en lo inmediato no es lo más trascendente para mí. Y cuando planteo la idea de que se aprendan más idiomas, no es solamente para alinearse a lo establecido. Si el día de mañana aprendiéramos árabe y aprendiéramos también, no sé, mapudungún, que yo fui a un taller en la universidad y es peludísimo, no lo pude entender, entonces al final tuve que dejarlo. Y me dio una lata porque el compañero que lo estaba haciendo por amor al arte. Siempre le debo una disculpa al cabrón. Es porque finalmente aprender un idioma, así como aprender música o así como aprender matemáticas, desarrolla ciertas partes de tu cerebro que conceptualmente hablando no podías expresar fácil a la primera. Y aquí, aunque suene súper pasado a caca, ya cuando yo empecé a escuchar música en esta etapa como rebelde de la vida, me era mucho más fácil expresar emociones con una palabra que con 5 en español. ¿Cachai? Y evidentemente no cantaba con un diccionario de la RAE para poder buscar sinónimos que probablemente existan. Pero lo que te decía adelante, tomar 11 no se puede traducir, ¿cachai? Hoy día ser otaku es cool, ¿cachai? Entonces los cabros son el Oni-chan, Pancho-san y un montón de cuestiones que tienen un valor agregado en una pura palabra sin querer decir mi hermano grande, mi querido hermano grande. Entonces a eso apuntaba yo un poco con el idioma, ¿cachai? Que exista una apertura a lo que desbloquea de una u otra manera un nuevo código en tu cerebro. Así como, y aparte es súper sectario, el mismo estudio científico es sectario, porque cada uno de los diferentes especialistas en cada área, y esto me ha pasado pero es que con casi todos, y yo trato de abstraerme un poco de esa wea. ¿Puedo decir garabato? Sorry, Luis. Hace Dale, un ¿no? tiempo fui a ver a mi cuñado a Iquique y su polola de momento era fonoaudióloga. Y bueno, todo era fonoaudiología. Cómo funciona el cerebro, las relaciones sociales, hasta mi trabajo como químico. Cuando converso con un compañero que es abogado, bueno, todos son leyes. Cuando converso con los cabros de la universidad, onda viejo, todo es ciencia. La matemática, la física, la biología no, porque es la más terciaria de todas. Pero todo es física y todo es matemática. O cuando conversáis con mi mejor amigo psicólogo,
viejo, es un culo para que no te esté analizando mientras habláis. Entonces, plantear un poco que hay un sesgo de lenguaje en algo que por naturaleza ya genera sesgo, eh, es, me parece no incómodo, no raro, no incorrecto, pero chuta, quizá hay más barreras que votar. Y en ese sentido me alineo mucho a lo que planteé al principio con lo poco lo que era Darwin y el concepto este del alquimista, donde todos sabían todo, ¿cachai? Y era como mucho más entretenido el compartir el conocimiento. Y eso tiene un poco que ver también con la especificidad, cómo vamos avanzando en el conocimiento, porque termináis siendo tan denso de algo que no aprendí, no sabes hablar lo otro, ¿cachai? Oye, pausa. La Ahora, Rocío siempre está hablo mucho. pidiendo la palabra. Eh, Le vamos a dar la palabra a la Rocío. Importante igual que nos queda un tema todavía ahí en el tintero, que es el tema del Francisco. Francisco quería hablar de la crianza y de la educación. Cómo se relaciona un poco la crianza, la educación hoy De las día. asesinas, la Cómo crianza. se interrelaciona la idea de como de criar niños en la casa con la educación en general. No solamente el hecho de estar uno papá, sino también cómo influye la cultura, la escuela, ¿cierto? En este desarrollo. Como que es como ese rollo de los fachos que dicen, ay, con mis hijos no te metas y todo ese rollo. Y creo que igual es interesante lo que quiere plantear Francisco. Pero le vamos a dar primero la palabra a Rocío para que diga ahí. No, en realidad era súper cortito. Bueno, yo tampoco vi la serie y por lo que me contaron ustedes ahora, tampoco la voy a ver. Ya lo entendí. Eh, Oye, bueno. Ay. pero sí, recordaba a un colega periodista en otra instancia que él también contaba que el discurso entra más fácil cuando es más simple, po. Entonces, claro, las masas parecen tener esta tendencia a la dicotomía donde es blanco o es negro y el discurso simplista es el que entra más fácil, po. Ahora igual yo creo que eso nos habla bastante de cómo en el tema de la serie en particular, de cómo el capitalismo tiene la capacidad de reinventarse y agarrar el tema que sea que esté vigente, aunque parezca, aunque incluso sea contrario al mismo sistema, agarrarlo, tomarlo y venderlo, ¿cachai? Hacerle un producto y Política de Che reproducirlo. Guevara. Las poleras Exactamente. del Che. Entonces, creo que es curioso, creo que parece que yo lo había dicho en el programa pasado, de un texto de Borón, de Atilio Borón, que justamente también habla de cómo el capitalismo, cómo el neoliberalismo, la victoria que tiene es más cultural e ideológica que económica. Y justamente se ha instalado en ese sentido, po, en el sentido común. Es ahí donde gobierna, se instala, reproduce, más que lo que funciona en la economía. Po. Eso solamente. Sí, le damos el pase igual ahí al Francisco, igual para que abra nuevamente el último tema y de ahí nos metemos todos nuevamente. ¿Ya? Mira, antes de eso Yo voy a tratar de no quería... hablar mucho, Ah, porque yo voy a tratar de no hablar mucho para dejarle a quienes no han hablado. ah, ya. Oye, sobre lo que acaba de decir Rocío, sobre la victoria final, por decirlo así, si pudiéramos hacer como una saga de las victorias del capitalismo, una de las más densas viene a ser el discurso finalmente, ¿cachai? Y me acuerdo un poco de lo que planteaste en el principio tú, Leandro, sobre el tema cultural, sobre la competencia, la empatía, todo el tema, y nos saltamos de tema, obviamente, pero me parece que la influencia del sistema dominante es innegable respecto a ese concepto de empatía. ¿Cachai? Cuando está inculcado en la competencia, cuando está definido por el atropello al otro o a la ganancia o profit, ¿ah? Como se diría en una reunión, ¿no? Te encontráis con que no es natural, po, ¿cachai? Con que si el imaginario capitalista no funcionara de esa manera, quizás no tendríamos esta discusión, ¿cachai? Y en base a este concepto de empatía, te quería contar un caso de un amigo mío que durante los años de su juventud, este buen es brillante, perdón, de nuevo con grabato. Este cabrón es una de las personas más inteligentes que he conocido. Entró a estudiar dos carreras al mismo tiempo y se aburrió de una, por eso la abandonó. Estudiaba ciencias políticas y comercial
y era de estos comerciales de verdad, por los que son economistas, ¿cachai? No los gerentes nomás. El asunto es que el cabro, mientras estaba estudiando, era asesor del cerdo de Pato Navia, ¿cachai? Y a raíz de eso se codió como con mucho de lo crudo de la política, ¿cachai? Esta política que es como de número de papel, ¿cachai? No esta que va a la feria como Carter, ¿cachai? La que está en terreno. La cosa es que dentro de toda esta como insensibilidad que el cabro empezó a desarrollar, a mí me llamaba como niño índigo, por lo sensible que era respecto a ciertos eventos sociales, la injusticia, y aparte estaba de moda como una teleserie mega, una wea así, no me acuerdo, otro garabato. En fin. Y el asunto es que con los años, mi amigo Diego me contaba la historia de una paciente que tuvo un profe de él, que en base a esta misma sensación de niño índigo, de vivir una sensibilidad muy alta, una alta sensibilidad respecto a la injusticia o las cosas sociales, la niña tenía una depresión súper intensa, ¿cachai? Y una depresión con principios suicidas, ¿cachai? La cabra estaba mal. Y el profesor la fue tratando de una otra manera para hacerle entender de que independiente de la injusticia, la vida sigue y tenéis que darle un tratamiento clínico a una persona que está enferma. No le vaya a decir, vamos a tomarnos los medios de producción, porque probablemente la cabra se te termine suicidando porque no le diste las herramientas necesarias para llevar su emoción. Y el asunto es que la emotividad, finalmente, dentro de lo que tú planteabas, está condicionada por el discurso, ¿cachai? Y bueno, habiendo dicho eso, voy a dar un poco inicio a lo que les quería plantear yo, que tiene que ver con, si bien yo estudié química, trabajo en un laboratorio farmacéutico con filial holandesa, que estoy obligado muchas veces a tener reuniones 3 veces a la semana en inglés, ¿cachai? No tiene nada que ver con eso, sino que tiene que ver con el hito más trascendente en mi vida en los últimos 2 años, que fue ser papá, ¿cachai? Y no voy a hablar de lo lindo que es ser papá, porque esa weá está lleno de YouTube y de Pilar Sordo, ¿cachai? Sino que más bien con los cuestionamientos que me han llegado con el proceso, ¿cachai? Y, y bueno, y escribí una wea, así que voy a tratar de seguir un poco eso, de nuevo, perdón. Escribí algo, así que voy a tratar de seguirlo, pero voy a saltarme algunas cosas que ya hemos conversado. Em, Cuando yo era cabro, o sea, mientras, cuando como que me pasó una hueá súper rara. Cuando te entregan a la guagua, como que es como que el tiempo se congela, ¿cachai? Es como cuando la primera vez que dais un discurso o cuando te mandáis una hueá, algo importante, ¿cachai? Perdón. Y es como que todo pasa muy lento. En ese momento yo recordaba como con nostalgia a mi niñez y lo simple que era. Pero no en base a lo simple como que lo fácil, sino a lo falso que era, ¿cachai? Esta como nostalgia de lo bueno, pero que con los años me fui dando cuenta que no era tan bueno. Yo tengo 35 años todavía y bueno, igual que Leandro, nacimos por ahí por el 80 y pico, 85, 84 por ahí, y nacimos en dictadura y fuimos como una de las primeras generaciones de la transición, ¿cachai? Y en relación a la política, yo nunca tuve ningún acercamiento hasta que me acuerde una vez que mi vieja me llevaba a la iglesia y un viejo nos empezó a pegar en el auto porque mi vieja tenía puesto un sticker de Vigi, ¿cachai? Y evidentemente en los años 90 y pico era un país polarizado y Vigi no era un personaje que la gente quisiera. Bueno, hoy día tampoco, pero el asunto es que ahí fueron los primeros saludos que tuve yo respecto de lo que realmente estaba pasando y que yo no veía. Porque como tú dijiste, Leandro, yo tenía TV cable, ¿cachai? Me iba de vacaciones a 2 lugares al año, iba a colegio particular y vivía una realidad que no era tan cotidiana, ¿cachai? Em, Cuando entré al liceo de aplicación con el compañero Leandro ahí, me di cuenta de una realidad súper diferente, ¿cachai? Donde yo tenía un montón de privilegios que pensaba que eran normales en mi colegio particular y no cachaba que la weá no era así, ¿cachai? Y bueno, me generó un shock bien fuerte igual y me fue como el hoyo en el colegio, hasta como cuarto medio. Y en fin, la cosa es que me di cuenta que la cuestión no era tan linda como me criaron, ¿cachai? Y que toda esta crianza cristiana que había recibido no era suficiente respecto a la injusticia y todas las cosas que estaban pasando de fondo. Después entré a la universidad y pasó la época donde viene este despertar a la política, si es que entré a una universidad política. Y en mi caso la UTM era parte del cordón Macul, entonces era una universidad bien densa, ¿cachai? En términos de discurso político. Y ahí conocí a harta gente de partidos militantes, de los buenos, de los malos, de los que hacían weas cochinas. Y también me invitaron a hacer varias veces
parte de la situación como que cochinita. Nunca me sumé, obviamente, y a raíz de eso nunca seguí en un partido político, aunque me ofrecieron hartas tonteras en su momento. Pero llegó el momento que tenía 20, 20 y pico años y era un cabro con matices comunistas, con una crianza cristiana y científico. Y cuando conversaba esta situación con mi vieja, ella me planteaba, en base obviamente a su conservadora forma de ver las cosas, que había que ser de una u otra, no podía estar en todas. ¿Cachai? Entonces, ¿qué pasó? Pues, Chile empezó a cambiar de una manera u otra. ¿Cachai? Empezaron a haber revoluciones estudiantiles, desfalcos, crisis de un montón de cosas. ¿Cachai? Murió Pinocho, murió Gladys Marín. ¿Me entendí? El abanico político se amplió mucho, entonces toda esta lógica que mi vieja planteaba ya no era tan real. Ya la cosa no era tan blanco y negro, había un montón de colores entre medio. Entonces yo a los 25 años me encontraba con una persona diferente, que era a los 18 diferente, que era a los 12 años, y a los 35 años, ahora que soy papá y tengo una cría de 2 años casi, me entra la duda, ¿cómo crees que hay que criar? ¿Cachai? En base a una sociedad que está constantemente cambiando, influida inevitablemente por la cultura y todos los factores que planteamos, ¿cachai? Y sobre todo en la época de la posverdad. Porque en la época de los 90 y los 2000 quizás podemos vivir la época de la caída de los primeros pilares, ¿cachai? Las instituciones empezaron a caerse, la iglesia, la política, la economía, los ídolos, murió Pinocho, murió Gladys Marín, ¿cachai? Hace poquito murió el Don Elwin. Pero ¿qué nos encontramos hoy día? Que la posverdad es la manipulación emotiva de un discurso para que alguien te crea, influir en la opinión, influir en las decisiones. Y en la época de la globalización con el Internet, después de que pasamos por Terra Libre, ¿cachai? Por Ares y todas esas plataformas, hoy día tenemos que, bueno, tu teléfono te espía, ¿cachai? Y te vende información, que los cookies finalmente son base de datos para campañas políticas, ¿me entendí? Y así mi vieja piensa que Bachelet trajo haitianos a Chile, porque en Facebook le aparecen noticias relacionadas con esa idea, ¿cachai? Tenemos terraplanistas, gente que no cree en vacunas, el tema de los 5G, y un montón de conceptos que tú decís, viejo, esto estaba zanjado hace 15 años, hace 10 años. ¿Por qué pensamos que las vacunas dan autismo? ¿Cachai? ¿Por qué tenemos un presidente que fue ladrón de banco? ¿Cómo diablos Felipe Izquierdo es famoso? Y cuestiones que vos decís, algo está mal acá. Y dentro de toda esta lavadora, esta juguera de verdades que tenemos hoy día, es que he hablado con la Dani, que es mi esposa, sobre cómo tenemos que criar, ¿cachai? Bajo qué precepto. Y ahí nos enfocamos siempre, ella es enfermera, yo estudié química, entonces de una u otra manera estamos todos, los dos asociados a la ciencia. Entonces nos vamos a basar evidentemente a lo empírico, por lo que podemos demostrar. Pero ¿qué pasa con la sociedad, pues, ¿cachai? Donde te encontráis a los influencers que canjean todo, ¿cachai? A la influencia anglo, a la influencia mexicana. Hoy día, como te dije antes, ser otaku es cool, ¿cachai? Es bacán. Los cabros chicos hoy día son todo otaku, po, weón. Onda, Pamela Giles, pues, hermano, corriendo como Naruto. Bacán, Eh, yo vi Naruto, ¿cachai? Y yo igual de chico íbamos al Eurocentro con los cabros a comprar animación japonesa porque no había internet para conseguirla. Íbamos a ver cuestiones de Dragon Ball y ya fue esa época. Hoy día está todo en internet. Pero en términos de la influencia oriental, la identidad de género es un concepto que los chinos se pasearon hace años, ¿cachai? Y nosotros recién teniendo esta discusión. Pero así como se pasearon a esa discusión, también los chinos y los japoneses, particularmente, no los chinos, tienen todo un tema con las figuras infantiles eróticas, ¿cachai? Entonces es una discusión que está tan avanzada que ya se perdió el concepto que nosotros le damos valor. O la misma superioridad moral que suponemos tener cuando la gente, por ejemplo, juzga a las chicas musulmanas por ocupar la burka, siendo que es una cultura diferente, ¿entendí? Y hay un montón de cosas que, ¿cómo diablos hoy día planteáis en el tiempo de la posverdad un camino sano para criar? ¿Cachai? Pensando, de no te hablamos del video este de las paradojas, del nihilismo, ¿te acordás? El de la academia. Y para mí esa es como la prima para todo. Onda, estamos en una época casi Mad Max, donde se está yendo todo al carajo, ¿cachai? Y entre medio, oye, ¿tú querés ser papá? En serio, en este mundo, con cuarentena, que está contaminado, que no hay árboles, que no hay oxígeno. Y es como, bueno, ya lo hice, ¿qué hago? ¿Qué weá hago? No puedo devolver, ¿cachai? Ya no lo puedo abortar. Entonces,
Regálamelo. Sale, tenéis gato. El asunto es que dentro de esta sociedad también yo un punto que discuto con una amiga que es kinesióloga, profesora de estos métodos como de crianza amigable, que no me acuerdo el nombre ahora, que es como con madera, no me acuerdo ahora. Nuestra sociedad no incluye tampoco a los niños como sujetos de interés. ¿Por qué? Porque la sociedad define todos sus ritos ociosos y consumo en base a los seres de consumo, que somos nosotros que tenemos una edad de trabajar y gastar. Sin embargo, los niños fuera de Kitsania, las alternativas que tienen son las plazas. Y los abuelos, puta, los viajes del Cernatur, ¿cachai? Entonces, dentro de una sociedad que en estricto rigor no acoge al niño de manera apropiada, y en una sociedad que es de papel maché, en términos de conceptos reales, cómo se hace la crianza, ¿cachai? Y lo único que me queda es rescatar lo que tú dijiste en un principio, que era apuntar a entregar las herramientas para poder generar un individuo empático, pero sin que se convierta en un clon mío, porque ese es el otro riesgo. Cuando doctrináis a un cabro chico para que termine siendo tu legado, ¿cachai? Y termine como una dinastía callampa, basándote principalmente en tus miedos y en los errores que no quieres cometer, pero que tus papás cometieron contigo, ¿cachai? Entonces, eso. La idea de todo este discursillo era aterrizar un poco este manoseado concepto de posverdad y cómo impacta o me impacta a mí en el día a día. Y no tiene que ver con la crianza en la cuarentena, sino que tiene que ver con lo que va a pasar después. Po. Si hoy día la Celeste no conoce a nadie, po, con cueva dice mi nombre y jura que me llamo papá, ¿cachai? Pero eso es lo que quería plantear, Leandro, y Ya, buena. A mí me gusta este tema igual. Pero no voy a hablar yo al tiro. Les voy a dejar ahí que puedan opinar respecto al... O puede ser, mira, podría yo decir algo antes de darle el pase. Yo ayer vi una película con la Oda, con mi compañera. Eh, y en la película, ayer la vimos, ya ni me acuerdo, ayer o anteayer, ayer creo. En la película se trataba de una pareja eran los dos escritores pasados ya a los 40, uno tenía 47, la otra tenía 41 creo, querían ser padres, padres madres, y ya no estaban en edad, tenían problemas, el hombre tenía problemas de producción de espermatozoides, la mujer tampoco producía óvulos de manera muy fértil, entonces tenía todo un tratamiento de fertilidad y están como obsesionados con ser padres naturales. Eh, y ahí en eso se vuelca la película y ahí pasan una serie de situaciones, pero es una tragedia porque no pueden ser padres naturales finalmente. Entonces pensaba en una parte de la película, hay uno de los personajes, que es como una de las protagonistas de la película, que es una sobrina de ellos, que le ayuda también, le dice que hoy día, probablemente no hoy día solamente, es inmoral tener hijos. Es inmoral. Y me pareció igual divertido porque a mí igual me gustaría tener hijos naturales, igual como que me entran un montón de cuestionamientos, sobre todo también a propósito de lo que plantea el Francisco, porque como uno en esta época, ¿cierto? Imagínate ahora con pandemia, imagínate la pandemia fuera peor y la transmisión fuera mucho más, no sé, o que fuera más letal, no sé, ¿no? Como tipo zombie, apocalipsis zombie. Entonces pienso que igual es complejo igual esto de tener hijos en este contexto y cómo también desarrollar su crianza, su educación. Al menos yo tengo infinitas dudas igual que el Francisco. Yo me la paso discutiendo sobre esto con la Oda, no tengo ni hijo. Weón. Ya, denle nomás, a ver si quieren hablar, ahí les damos el pase. Rocío, Monse, que han hablado menos, nosotros los, los, los machos hemos hablado Quiero todo el decir rato. eso, me gustaría escuchar a la compañera que además está desde tan lejos y es tan tarde allá, saber qué piensa. Po. Dale, Monse. Em, Mira, la verdad es que de todo esto que han hablado se me han cruzado un montón de cosas en la cabeza sobre todo bueno, por el tema del idioma y ya todo eso. Y porque yo estoy acá viviendo en una sociedad que es absolutamente distinta a la nuestra, a la chilena.
Damos Eh, está en Francia por si acaso, no sí, le recordamos. a ver, yo estoy en Francia y estoy hace 3 años viviendo acá y estoy comenzando mi doctorado. Vine por un máster y ahora estoy en el doctorado. Y además hago clases en la universidad de español. O sea, como enseño español en diferentes tipos de licencia y todo. Y bueno, por eso el tema del idioma igual me toca harto, pero como les digo, no, acá el inglés es como más bien, no es gringo, acá no les gustan los gringos y cuando se refieren en inglés son los británicos. Y la verdad es que como no es tanto el dominio que tiene el inglés desde acá, como en la academia por lo menos. Pero sí hay una como que te pone una pata encima en términos de idioma. Bueno, me fui para otro lado, perdón. No hay que ver lo que estoy diciendo con lo que había que decir, pero voy a hacerlo. Solo les quería contar que yo cuando llegué acá, yo estoy haciendo un máster en literatura, estudio romano se llama, que al final es como lenguas latinas y español, y estoy en un centro de laboratorio, se llaman acá como los mini facultades de estudios de español, y yo estudio literatura, y obviamente estoy estudiando con un chileno, o sea, con un autor chileno y todo. Y lo primero que me dijeron acá, mi profesora que habla español, y es francesa pero habla español, me dijo, tú tienes la posibilidad de escribir tu tesis en español, si quieres. Pero yo te aconsejo que no lo hagas, porque ¿para qué estás en Francia entonces? Si no vas a hacer tu tesis en Francia. Entonces ahí al tiro te pegan un chachazo en el fondo. Y mi compañera de doctorado, porque éramos dos, ahora ella ya terminó, ella la escribió en español porque no se la pudo. Si en el fondo, no es que no se la haya podido en términos de intelectuales o qué sé yo, de dominio del idioma, sino que por una cosa de tiempo, el tiempo que tú empleas en escribir una cosa que te salió en español y traducirla lo más fidedignamente posible y correctamente posible, porque igual tiene que estar bien, es terrible. Y eso tiene que ver, o sea, ella me lo dijo claramente, o sea, ¿para qué estoy acá entonces? ¿Por qué no fuiste a hacerla en, no sé, en cualquier otro lado para hablar español? Entonces, en términos de idioma, acá el inglés sí, obviamente es súper importante, pero remite específicamente a Inglaterra, porque es el referente más cercano, digamos, nosotros tenemos a los gringos en Chile y acá tienen a los británicos, y es muy chistoso porque tú escuchas hablar inglés y hablan con acento británico, no es el acento que uno tiene como habituado al oído. Mis alumnos que estudian, la mayoría escogen la licenciatura en lengua y escogen en español e inglés, es como la más común, y cuando hablan en inglés es así. O a veces me dicen cosas en inglés y se confunden porque están estudiando los dos idiomas al mismo tiempo. Entonces, eso por un lado, como marca el idioma, o sea, los franceses son, y me parece que con las grandes potencias, por así decirlo, europeas, que son Francia, Alemania, no sé, son súper así con su idioma, así como, este es mi idioma, los alemanes también, o sea, como una cosa, no es para nada como lo que nosotros vivimos en Chile y en Latinoamérica en general. Bueno, y por otro lado, con el tema, para mí es como el tema de la maternidad más que el tema de la crianza. Yo tampoco tengo hijos, y bueno, aquí como la compañera me instaba a opinar sobre el tema, pienso que el tema, como tú lo planteaste, como desde la posverdad, y la posverdad es algo, claro, porque hasta nosotros mismos nos hace dudar y de repente reinventarnos, no me gusta decir reconstruirnos, pero sí reinventarnos en torno a toda la información nueva que llega, en el fondo hacer como una clasificación constante de las cosas en las que creemos y en las que no, o sea, es como una red social al final, o sea, yo sigo a la gente que habla lo que yo quiero escuchar, o a la gente que piensa como yo pienso, o sea, por ejemplo, yo uso Twitter y me pregunto cómo será el otro Twitter. El otro Twitter debe ser, no sé, facho, provida, no sé, como nada que ver conmigo, porque lo que yo hago es no bloquear ni nada, pero sí elegir un camino que determina lo que yo veo, el tipo de noticias, todo. Entonces, yo construyo en el fondo mi voz, ¿verdad? Con discursos que yo elijo, y eso es súper sesgado, y lo que tú decías claro, si vais donde un dentista todo el rato van a hablar de dientes, y si vais donde un diseñador todo el rato van a hablar de diseño, ¿cachai? Y es como una parte de formación personal, pero otra parte también es como construir tu visión, y como, no sé, todos tenemos, yo pienso aquí como más o menos el mismo rango etario,
estamos como definiendo todavía quizás ciertos parámetros por los que vamos a ir caminando el resto de nuestras vidas. Espero que en algún momento se acabe eso y lo podamos vivir, porque estamos como todo el rato, yo me siento así como definiendo y criticando y todavía no elijo y estoy como en esa nebulosa. Entonces, criar a otro ser en ese contexto, no solamente en el contexto como capitalista y pandémico y todo eso que también me lleva a pensar que es casi una inmoralidad y una irresponsabilidad. Sobre todo pienso también en que hay tantos niños que podría adoptar, que no tienen quien los quiera. Me pasa que tampoco, o sea, tampoco sabría qué hacer, pero sí creo que me guiaría por la intuición y por mi propia experiencia, en el sentido de que, o sea, no sé, yo tengo bastante claro cuáles son las cosas de mi infancia, por lo menos, o de mi familia, de mis dinámicas familiares de cuando era chica, que me hicieron daño, o que me hicieron ser ciertas cosas que en este momento yo quizás quisiera no ser. Entonces como que partiría como tratando de hacer eso, o sea, igual uno la va a cagar, o sea, siempre pienso, y en el intento de no cagarla, igual la voy a cagar, por otro lado, como tratando de tapar algo y de evitar una cosa, vaya a provocar otra, y eso es como inevitable. Pero sí concuerdo en que la empatía, la libertad en general de pensar y de aceptar cosas distintas son las más importantes, pienso. Y sí, como desde el punto de vista de la psicología, como hacer que ese niño se sienta lo más amado posible y respaldado posible, eh, sin imponer y sin sobreproteger, como intentando que él se encuentre a sí mismo, que en el fondo es la forma en que tratamos de vivir, ¿no es cierto? Hasta ahora. Pero darle como ese sentido a su vida. Ahora, el tema de como más femenino, eh, a mí también me gustaría tener un hijo en algún momento. Pienso que este no es el momento adecuado para mí, según mis planes, entre comillas. Pero también es como que se pasa la vieja, ¿no? Como lo que decía Leo en la película, claro, una mina de 41 igual podría, yo creo, ser madre, pero hay muchas otras como riesgos asociados y hay todo también no sé cómo se dice eso, pero como las tradiciones que te pesan y que no sé, pues también mi abuela me decía, mi hijita, ¿y por qué no se casa? Y mi hijita, ¿por qué todo? ¿Cachai? Como hay todo un constructo social que se te viene encima que es un peso, sobre todo para las mujeres. Eso. Digo, por ejemplo, mis amigas del colegio, que son mis amigas más antiguas, todas tienen hijos, todas están casadas con el perro y el pasto verde y la casa. Y yo no, entonces como que uno igual se siente de repente, no sé si solamente en mi situación, pero como hay una presión y yo en realidad, honestamente, si tuviera en este momento, o sea, con suerte tengo un gato y sé qué hacer cuando el gato se enferma, cuando el gato llora, cuando el gato, o sea, no sé, no tengo idea cómo sería con un niño, con un bebé que depende de ti, que no sé cómo se transformaría a tal punto mi vida a que todo eso maravilloso que dicen que sucede también es posponerte a ti mismo y no es posponerte, no lo digo de una manera negativa, sino que sí dedicar y renunciar a ti mismo de muchas maneras. Y no sé si ya tan vieja o tan viejos nosotros, no todos están dispuestos. Y no sé, yo como que lo veo como más así, como ¿qué clase de vida le voy a dar a un cabro chico que al final voy a odiar porque me está jodiendo? Porque no quiero hacer eso, porque no quiero dormir, porque, ¿cachai? Como todo eso me produce una contradicción súper grande y me hace sentir mal porque puteo al gato, porque me despierta a las 7 de la mañana porque quiere comer y ya, puta, el gato, y imagínate fuera un niño, imagínate fuera un hijo. Entonces, no sé, como que, no sé, siento que son cosas como... o sea, el compañero que se siente así como un poco abrumado quizás porque cómo lo crío, o sea, yo estoy como le paso antes, así como cómo convivo con él en mi vida, así como acepto que mi vida cambió, así como mi prima que fue madre hace unos años, que conversamos mucho de esto, como que, o sea, cuando yo estaba embarazada todo bien, pero me salió para afuera el cabro chico y fue como, wow, ¿cachai? O sea, y todo eso que decía el compañero de tenerlo en tu brazo y todo eso, como que se detiene el tiempo. Sí, ya me lo explicó igualito, pero así como a los 20 minutos es como, mierda, ¿sí? ¿Qué hice? Entonces,
eso pienso, como que sería abrumador para mí en este contexto social, en este contexto personal, y, y sería una tremenda responsabilidad su felicidad, no sé, o sea, aquí una cabra chica que conocí hace unos días por un grupo de amigos dijo una vez que había un niño que en su jardín infantil que usaba falda y dijo, yo nunca he visto eso, qué feo, dijo una cosa así, una niñita de 3 años. Y los papás así como que se crucificaron porque dijo eso no es feo, y como la libertad y la igualdad y la fraternidad y todas esas weas que acá son súper como discursivamente están presentes, no creo que sea tan más profundo que eso, pero sí, así como, no, tienes que aceptar a todos y todos son distintos, ¿cachai? Es súper complejo, súper delicado, y hay cosas que se te van a ir de las manos, por eso digo, como que con tu intención de hacer algo bueno, siempre la voy a cagar, porque hay cosas que se te van a ir, siempre se nos va una hueá. Eso más o menos lo que pienso, y volviendo al tema de la inmoralidad de tener un hijo, voluntariamente en este momento, si yo decidiera tener un hijo, también me parece un poco, no sé si tan inmoral, pero sí un poco, piénsalo otra vez, yo creo que así como voy a tener que adoptar, porque ya no voy a poder tener, pero me parece que es una súper buena opción adoptar, y ese rollo con el que tener un hijo natural, igual se puede pasar por encima, o sea, no sé. Oye, Hay mucha gente estamos. más que lo necesita. Voy a Eso. hacer un alto. Mira, son 1:15 para las 9. ¿Ya? Nos queda así como. Si podemos alargar infinitamente esto, se puede, pero yo creo que igual es como por honor a quien va a ver esto. Yo no sé si alguien va a ver esto durante tanto rato, si es que lo ve de manera diferida, igual es agotador, yo creo. Eh, Así como para ir cerrando, yo quería señalar lo del instinto. Instinto. Instinto maternal. Instinto maternal. Yo creo que sí hay algún instinto ahí. No sé, no tengo la seguridad. Quizás no es instinto y es la cultura que me impone, ¿cierto? Pero eso. Y lo otro, respecto al contexto, respecto a lo natural que planteaba yo, al inicio estamos en un contexto donde es súper necesaria la solidaridad del pueblo, de los pueblos entre sí, de las clases oprimidas sobre todo, porque no esperemos que las clases dominantes vayan a hacer mucho respecto a la solidaridad con el contexto, y pienso eso, respecto a cuán natural puede ser ese deseo de ayudar al otro o a la otra. Pienso que ahí también puede que hayan biólogos, por ejemplo, que plantean que sí hay una especie como de instinto de ayudar, como que de hecho hay algunos animales que lo hacen por ahí, dicen que los murciélagos se ayudan también. Eh, y para finalizar, por lo menos mi idea es que respecto a lo de volver un poco a la idea de la jauría, pensaba en esta idea del mal, como la maldad, ¿cierto? La maldad es como algo que habita en el alma humana y está como ahí, ¿cierto? Esa pulsión de muerte que habla ahí Freud también, que siempre está ahí, es parte de la libertad, es como su condición. Eso yo quería ahí señalar antes de irnos. Ahí les dejo la palabra como para que cierren, así como 1 minuto cada uno para cerrar. Si quieren ahí cerrar. Está abierto el micrófono. ¿Sí? Seba Francisco. Ya, yo cortito, bueno, la verdad es que nunca no me he planteado esas preocupaciones, pero pienso pero sí como estoy involucrado en el mundo de la educación, creo que hay que como sacar algunos sentidos comunes que se imponen desde la visión hegemónica. Por eso es tan importante entender la visión hegemónica y profundizar en esos sentidos. Porque muchas culturas, por ejemplo, la crianza es colectiva. Y también nosotros somos una cultura muy adultocentrista. Nosotros queremos lo otro. Entonces hay que también un poco escuchar eso a los niños y considerarlos como sujetos y actores sociales, sujetos de derechos, y que ellos también van construyendo y van significando el mundo. Entonces, yo creo que hay que dejar un poco de lado esas como aprensiones, soltarlo. Y con respecto a eso del futuro, me gustaría dar como una visión alternativa, viene de la cultura aymara, que estoy muy conectado con ellos, porque me he involucrado por distintas razones.
Y ellos piensan, no se posicionan desde el futuro. Del presente no lo proyectan hacia el futuro. Ellos se posicionan desde el pasado. Ellos siempre, nunca vas a ver un Aymara preocupado, ansioso, acelerado, muy raro verlo, por estas cosas. Son súper callados, súper calmados. Los que han podido ir a Perú, Bolivia, se van a dar cuenta. Ellos se posicionan desde el pasado. ¿Qué hay en el pasado? ¿Qué puedo aprender del pasado? De lo que me enseña mi ancestro, lo que me enseña mi abuelo, no sé, los ancestros que hay detrás. Y a partir de eso yo construyo un presente y lo que vaya construyendo en ese presente es lo que se va a proyectar en un futuro, pero ese futuro no depende no es incierto, en el fondo no es tan incierto. Entonces como quitar un poco esa ansiedad. Y lo otro es otro concepto que también dice lo Aymara, que es el concepto de Pachacuti, que se ha como un poco distorsionado con esto de como esta distorsión que se hace y caricaturización y hippización de las culturas indígenas. Siempre si uno quiere aprender algo de la cultura indígena, hable con un indígena o con una persona pueblo originario, es lo mejor. Es que ellos hablan de los Pachacuti. Hace 500 años llegó el hombre blanco y eso generó un nuevo orden social. Han pasado 500, más o menos 500 años desde que llegó el hombre europeo hasta a Latinoamérica, que cambió su sociedad. Ellos esperan 500 años después que existe un nuevo, que ellos dicen que estamos viendo un nuevo Pachacuti, que significa restablecer una nueva organización social, el cómo los estamos ordenando, cómo nos estamos entendiendo. Entonces, yo creo que esta es como la oportunidad como de quebrar esos sentidos comunes, de quitar esa como inseguridades o esas preocupaciones, compartir esas inseguridades y crear un orden social o una forma de organización que nos sea acorde y en la cual nos sintamos conformes o por lo menos vayamos para allá. Yo creo que yo soy positivo en ese sentido. Yo creo que nunca es tarde y que siempre existe la posibilidad de construir sentidos nuevos, pensando y estudiando y claramente siendo bien crítico, siendo bien abierto y también dando cabida a distintas posiciones y visiones. Si algo que ha logrado el capitalismo es pensar que el capitalismo, la cultura y todos esos sentidos es la única opción posible. Entonces, en base a esa única opción posible, claro, si tú no te sales de esa, no estás en la norma, no estás en eso, obviamente te preocupas, pero en realidad existen un montón de estilos de vida, formas de ser, formas de habitar, que están invisibilizadas, pero están, y son posibilidades para otros también. Bacán. ¿Qué más quiere ahí cerrar? Buen cierre igual ahí el Seba. Nos deja una cuota de esperanza. Pancho, Francisco, dale nomás. Sí, bueno, decirles que la verdad, como que no tengo duda o miedo, aprensiones respecto a la crianza, porque no sé lo que estoy haciendo, ¿cachai? Tampoco sé si haya un concepto de instinto, me parece que eso es harto de romántico que decían las mamás o las abuelas, y como que, vieja, tampoco estudiaste eso, ¿cachai? Sino que es como una caricatura, como que al final, bueno, todo va a salir bien, aunque salga mal, es como una idea, va a funcionar igual. Estamos todos dañados por dentro, pero funcionó, ¿cachai? Y ahí yo no soy tan, o sea, evidentemente hay que tener alguna cierta esperanza, ¿cachai? O buscar alternativas para lidiar con lo que pasa, ¿cachai? Tiendo a ser bastante fatalista yo, la verdad. Obviamente eso no lo puedo transmitir porque es una emoción mala. Pero el asunto es que mi idea de fondo era plantear solamente el impacto de la posverdad y de lo hemífero, que es ciertos conceptos que damos por sentados, ¿cachai? Y que en el tiempo van cambiando y que los tiempos de hoy no solo van cambiando por el avance tecnológico, cultural, sino que van cambiando de manera más grosera por la manipulación y la influencia, ¿cachai? Era esa la reflexión final de la cría. Al final la cría yo la veo que es como un Pokémon que va evolucionando, va aprendiendo cosas nuevas y hay que tratar de no estresarse, eso es todo. Pero si no queréis tener hijos, yo también dije, Juan, porque estuvimos intentándolo como 6 meses, evidentemente el problema era yo, filo, adoptamos. Al final, a última hora salió para el Día de los Inocentes, de hecho, y no hay tampoco receta absoluta. Creo que hay que tratar de dentro de los derrotados que ya estamos en términos históricos,
verle lo positivo nomás y tener claro que nada es al azar nomás, y que si algo pasa afuera es porque alguien lo decidió, y ese one que lo decide tiene más poder hoy día que uno. Y eso. Rocío, dale. No, yo quería dar las gracias porque me permitieron colarme y brevemente apoyar lo que dijeron antes. O sea, yo creo que Montserrat dijo algo que era exactamente lo que yo pensaba en cuanto Francisco hizo la pregunta, que es: siempre la vaya a cagar. Siempre, siempre. Es imposible que no sea así. Y tal como decía Francisco ahora, no hay receta. Y yo creo que igual nosotros somos mucho de la cultura del control. Y ahí es necesario, como decía el Seba, soltarse. O sea, de eso se trata igual un poquito. Ahora sí veía también que la inquietud de fondo de Francisco es, claro, por esta pregunta de la posverdad, que en realidad no afecta solo a la maternidad, sino a cualquier área de nuestra vida. Yo igual creo que esto de que todo es relativo, de que este cuento, la modernidad líquida y que en realidad todo es tan cambiante y bla, 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 igual es un discurso del discurso dominante nomás. O sea, el mundo está ahí. Y de hecho algo que hizo la cuarentena, creo yo, es como decir: oye, mira, paramos todo y el mundo sigue ahí. ¿Cachai? Somos nosotros los que estamos como a otra velocidad. Yo creo que efectivamente hay distintos modos de ser, eso hay que tenerlo claro. Esto del relativismo absoluto no es el único, es el modo de ser, justamente el modelo neoliberal, y el mundo está ahí nomás, pues hay que encontrar la forma de reencontrarse con ese mundo, pues. Ojalá lo podamos hacer. Nada más. Monse, para despedirnos. Yo no sé bien si existe una diferencia clara, no sé si te viene a ti intuición, instinto, ¿será que hay una gran diferencia entre esas dos cosas? Porque para mí el instinto es como más una cosa como animal, como supervivencia, y la intuición es como algo que va como día a día, como guiándote un poco en ciertas cosas, como no eso de como ser bruja, como me dijeron alguna vez que el instinto lo tenían las brujas, sino que algo como que te va guiando un poco. Y eso respecto al instinto y al tema de la intuición, creo que está como acallado. Y por lo mismo el tema, lo que decía la compañera, la posverdad, en el fondo son discursos que están ahí distrayéndonos quizás un poco. Esas como, esos rasgos como más naturales o más salvajes o más como, eh, ¿cómo se dice? Bueno, no sé la palabra, pero un poco más salvajes, un poco más instintivos, un poco más... eh, ayúdame, por favor, con esa palabra. Bueno, viscerales, ahí está. Están más bien acallados, pienso, con todo este bombardeo de todo que nos llega todo el día, que podría ser que lo definiéramos como posverdad, como todo lo alternativo y todo lo que se pone también a la ciencia, como, no sé, el terraplanismo y antivacuna y todo eso, como, y las conspiraciones sobre todo, que están como tan de moda y al final te dejan así como dudoso igual en algunas cosas. Los ovnis, todo ese show, que es son los discursos que corren, como que silencian un poco el instinto, ¿no? Eso pienso, como que debería ser, me quedo como con la reflexión del compañero como de la sabiduría indígena ancestral, de aprender de nuestra propia experiencia. No soy tan como amiga del tema como no sé, esas como formas de pensar de que rescatan los ancestros, como que yo voy a cometer los mismos errores y que mi abuela vino, o sea, la mamá de mi abuela vino de Europa y mi abuela, entonces yo voy a ser como que no sé, hay unas tendencias de psicoanálisis que van por ahí. No me refiero a eso, me refiero más bien a pensar en nuestra propia existencia, a nuestras como estructuras mentales y sociales, como desde la célula más mínima que es la familia, eh, y qué ganas de no ser así de ansioso, ¿no?
como de no vivir antes el futuro y plantearse más bien como si el futuro fuera un aprendizaje actual, presente de nuestro pasado. Eso. Nos faltan 2 minutos para las 9 de la noche, así que nos vamos despidiendo este capítulo número 4 de Quebrantahuesos. Yo quería ahí invitarlos, ojalá la próxima semana, y decir ahí si es que alguno se quiere volver a repetir en algún episodio futuro, como la compañera Rocío lo ha hecho el día de hoy, pero fue gracias a que yo la invité nuevamente. Pueden hacerlo, se pueden sumar a programas futuros. Yo no sé si esto va a durar mucho tiempo más, si es que va a durar lo que dure la pandemia, pero me interesa a mí lo audiovisual, así que yo voy a estar metido en la tele, tarde o temprano voy a tener ahí alguna presencia en algún canal flight por ahí, independiente de YouTube, no sé, pero lo audiovisual igual es un tema que a mí me interesa, me va a interesar siempre, la disputa cultural ahí es necesaria y fundamental. Entonces me despido, nos vemos la próxima semana en Quebrantahuesos. Adiós, nos vemos.